Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Quieres saber cómo eran los primeros extranjeros? Bueno, sucede que han utilizado datos genéticos isotópicos para investigar la movilidad humana en la cultura de la ciudad de Al-Alaj, en la era de bronce en Turquía. De esta ciudad de Al-Alaj ya hemos hablado antes, aquí, cuando hablamos sobre ese tema que aparece en la Biblia, que dice que el mundo se llenó de violencia, y justamente cuando hacemos la cronología, termina termina cuadrando con la época de Lamec, que dice que el mundo se llena de violencia. Y justamente aquí, cuando nace Lamec nacería pues en el año 2982. Y justamente en el año 3000 aparecen las primeras ciudades del Oriente Medio. Y estas ciudades empiezan a pelear entre sí. Comienzan a pelear como sea. Usaban burros, carros jalados por burritos. ¿Saben eso? Carros jalados por burritos, usaban eh, esos carros que no tienen para girar, tenía que haber un muchacho atrás de ellos, un muchacho en ese carrito, tenía que haber un muchacho que salte y que gire el carro para que pueda seguir avanzando, y los carros estos carros de madera iban muy despacio, pero a ellos no les incomodaba mucho esto, porque lo único que querían era pelear. Y, y si hacían lo que sea con tal de pelear, hasta lo hacían de modo bastante incómodo. O sea, este mundo se llena de violencia. Ya hemos visto ya anteriormente acá. Bueno, vamos a hablar sobre Al-Alaj, que es una de estas ciudades, las cuales se ha visto anteriormente acá. Bueno, los investigadores han considerado durante mucho tiempo que la edad de bronce en el Mediterráneo Oriental fue la primera edad internacional, especialmente el periodo comprendido entre el año 1600 y el año 1200. El año 1600 y el año 1200 es son las épocas que corresponderían a la existencia ¿de quién? Vamos a ver acá, de Isaac. Sí, año 1600, 1200 sería la época del patriarca Isaac. Isaac pues nacería alrededor del año 1773 hasta el año 1593. Y acá el periodo internacional que han investigado acá es entre el año 1600 y el 1200 antes de Cristo. Bueno, entonces sería más o menos esa época, ¿sí? Esa época. José nacería pues en el año 1623. Y vemos que ahí hay bastantes viajes y todo eso. Bueno, en el año 1200 sabíamos que acaba con la irrupción de los pueblos del mar, y ya hemos hablado de los pueblos del mar acá. Cuando los poderosos imperios de Anatolia, Mesopotamia y Egipto establecen redes de reinos subordinados, o sea, estados tampones. ¿Te das cuenta? O sea, ellos son potencias, pero entre ellos establecen estados tampones, para que ese estado aguante el golpe del reino vecino. Y así estar avisados y prepararse para un ataque. Esos son los estados tampones. Y quiero que entiendas esto, porque cuando venga el tema tecnológico y venga la ciudad tecnológica, de la cual ya estamos hablando acá, ya estamos hablando sobre ese tema, sobre cómo las personas de este globalismo entran en la biopolítica, vas a encontrar esta información. Las personas de este globalismo que están abogando por la ectogénesis, por crear úteros artificiales y fabricar humanos, también están abogando por crear ciudades tecnológicas. Ciudades tecnológicas en el mar o, quién sabe, protegidos por algún campo electromagnético, y así poder crear estos estados aislados, pero que estén protegidos por estados tampones. Y estos estados tampones van a proteger a estos nuevos estados tecnológicos de los bárbaros. O sea, ese es el nuevo mundo que va a surgir, o que los Illuminati quieren que surja. Pero esto sale de los moldes que siempre han existido anteriormente. Siempre ha habido eso. Y justamente aquí había eso, potencias, estados tampones y bárbaros, u otras potencias. La nueva era tecnológica va a tener lo mismo, pero en el modo tecnológico. Estos imperios, los imperios de Anatolia, los hititas, Mesopotamia, Egipto, lucharon, comerciaron y mantuvieron relaciones entre sí. Los textos antiguos de la época revelan que existieron notables redes económicas y sociales que permitieron el movimiento de personas y bienes. Hubo una movilidad
territorial. La gente se desplazaba por todos los territorios. Lo podían hacer, este, podían hacerlo, pues, de un modo muy flexible. Podían hacerlo. Los muertos de Alalaj solían ser enterrados en tumbas sencillas y a menudo con vasijas de cerámica cerca de la cabeza. Este es un típico entierro de esta ciudad de Alalaj. Puedes ver, así. Algo muy sencillo y sus cántaros, ¿no? Sus vasijas de cerámica en la cabeza, para que lo puedan usar en la otra vida. Necesitaban esas vasijas para poder colocar sus alimentos y el agua. Ahí lo tenían. Bueno, acá lo tienes. Ahí está. ¿Ves? Este es el mapa. Este es un mapa de esta zona del Medio Oriente. ¿Lo puedes ver? Un mapa que muestra la ubicación de Alalaj en Turquía. Este es el mapa. Pero vamos a verlo en Google para que entiendas cómo funcionaba esto. Esta zona estaba por el río Orontes. El río Orontes. Acá puedes ver en Sidón las montañas del Líbano. Acá está, montañas del Líbano. Aquí lo tienes. Aquí abajo está Megido, Jericó, Ascalón. Megido, Jericó, Ascalón, Ugarit, Ebla, Mari, acá está. Hemos hablado ya de estas ciudades anteriormente. Acá está Hama, Katna. El río Orontes pasa por Hama y también pasa por Alalaj. Alalaj está por acá. Por aquí, por Ebla, por ahí. Por ahí está. Vamos a verlo prontamente, ¿ya? Ya. Acá está Gordium. Esta ciudad de Gordium era el tema, creo que tiene que ver con el nudo gordiano, de Alejandro Magno. Acá está Carchemish. Acá está el Éufrates. Acá. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio, arqueólogos, genetistas y expertos en isótopos, investigaron el movimiento de personas en este periodo en un solo centro regional, una ciudad-estado de la Edad de Bronce llamada Alalaj, donde encontraron a la Dama del Pozo. ¿Qué hemos hablado de eso, de la Dama del Pozo, aquí en Radio Política? Es una extensa ciudad montículo conocida como Tel Achana. Lo puedes ver acá está. ¿Ves? Acá está. Ahí está. Tel Achana. Es la parte que está resaltada acá en el mapa. En el sureste de la actual Turquía. Está pegado a la frontera. Está pegado a la frontera con Siria. Ahí está. Bueno, los resultados indican que la mayoría de los enterrados en Alalaj, la mayoría de los enterrados se criaron localmente y descendieron de personas que vivían en la región. O sea, eran gente nativa de ese lugar. Acá vemos a uno de los reyes de Alalaj. Entonces, querían detectar entre la población enterrada en la ciudad altos niveles de conectividad interregional, porque había arquitectura, textos y artefactos en este enclave, que le sugerían que había otra influencia. Le sugerían eso. Entonces comenzaron a hacer la investigación. Hicieron análisis de estroncio y oxígeno en el esmalte dental. El estroncio es aquella sustancia que se queda en tu cuerpo, proveniente de la comida que consumes. ¿Ya? Si comes comida de este valle, el estroncio de ese valle tiene una medida especial, única. Entonces pueden saber si estás comiendo de ese valle. Es así, si comes de ese pantano tiene un estroncio único. Quieren saber si estás comiendo de ese pantano. O sea, con ese estroncio puedo saber de dónde, porque cada lugar tiene su marca específica de estroncio. Y la comida y los alimentos que salen de ese lugar conservan la marca de esa tierra. Bueno, entonces investigaron esto para poder entender cómo es que hubo si es que hubo alguna migración, porque varios eran nativos, pero dijeron, vamos a buscar uno que no sea nativo, debe haber. Entonces, este estroncio sirve para detectar si un individuo creció localmente en Alalaj o se mudó allí solo durante la edad adulta. Los datos genéticos pueden usarse para determinar de dónde provienen los antepasados recientes de una persona. Y el estroncio para ver el desplazamiento de esa persona. Hicieron los análisis.
Hicieron los análisis. Acá están acá está. Hicieron toda la investigación que la puedes ver acá. Bueno, hicieron los análisis. ¿Y qué encontraron? Sucede que los análisis de isótopos identificaron a varios individuos no locales. Exacto. Individuos no locales. Eso sí, o sea, gente que no era del lugar. Sin embargo, el ADN mostró una ascendencia que era local en Alalaj y las regiones vecinas. ¿Cómo explicar esto? Había varios individuos que por los isótopos no eran locales, pero su ADN era local. Hay dos explicaciones. O estas personas son migrantes de corta distancia en la región, o son migrantes de retorno, personas cuyos padres o abuelos eran originalmente de Alalaj. Su familia era de Alalaj y habían regresado al lugar de sus abuelos, al lugar de sus padres. Eso es lo que encontraron. O sea, esto era muy común, muy común. Vamos a ver un ejemplo. Veamos el ejemplo de Jacob. Jacob había nacido en la zona de Israel, pero se fue a vivir a Siria. Estuvo más de 14 años allí en Siria. La Biblia nos cuenta que él va a Siria y se casa con la hija de su tío, o su prima. Después, bueno, lo engañan, le dan una prima que no era la que él pedía, y después le dan la otra prima, y él se queda ahí. Pero él, su estroncio era de Israel, y sus genes eran de allá, de Mesopotamia. ¿Entiendes? O sea, esto que nos habla la Biblia, de cómo viajaban de un lugar a otro y se reencontraban con sus familias, porque lo mismo hizo con Rebeca, Isaac con Rebeca, lo mismo hizo Jacob con Raquel y Lía. O sea, viajaban largas distancias a regresar, a visitar o a quedarse con sus parientes. O sea, esta costumbre que nos dice la Biblia, pues acá se está demostrando que sí era factible, que sí se daba, que sí existía, lo que se llama migrantes de retorno, porque cuando tú lees la Biblia, Isaac era un migrante de retorno, Jacob era un migrante de retorno. Jacob va donde su tío Labán, allí a Siria. En el caso de Isaac, Abraham manda a traer por medio de su criado, manda a traer a una esposa. O sea, había ese tema del migrante de retorno, existía en la Biblia. Y justamente han encontrado aquí, analizando los huesos, los dientes, el ADN de estas personas, de Tel Achana, de Alalaj, han encontrado también que había migrantes de retorno. O sea que sí, esto existía. Está como lo dice la Biblia. O sea, estas costumbres que la Biblia nos narra en el Génesis, en verdad sí existían. Sí existían. Solo un individuo de la muestra, una mujer adulta, no formaba parte del acervo genético local, sino que mostraba una ascendencia que era más común al Asia Central. Era rubia, era indoeuropea, no era semita. Sin embargo, sus formas isotópicas surgieron de una educación local. O sea, ¿qué quieren buscar? Si el análisis de isótopos muestra que esta persona emigró a Alalaj, ya que sus datos genéticos eran muy diferentes de los restos de población, de la población local. O sea, encontraron a una dama del pozo, lo que llamamos la dama del pozo. La dama del pozo, sus genes eran bastante diferentes a los genes normales de Alalaj. Era una persona que de hecho que se iba a diferenciar bastante. Iba a llamar mucho la atención porque era fenotípicamente muy diferente a todos los demás. Era indoeuropea. Por lo que nos sorprendió ver que probablemente era nativa de Alalaj. En su lugar podrían haber sido sus padres o abuelos quienes se mudaron. Así puede ser. Recuerda que Saúl en la Biblia dice que era rubio. ¿De dónde? Saúl era rubio. David era rubio. Era rubio. ¿Ya? Había migraciones del Asia Central.
Bueno, ustedes vamos a ver. Acá puedes ver la estatua del rey Idrini de Alalaj, que corresponde al siglo XVI a.C. Acá están los cuadros de excavación de la ciudad de Alalaj. Identificaron diferentes tipos de movilidad, incluida la migración de corta distancia, larga distancia, de retorno. No había extranjeros completos en el conjunto de datos. La mayoría de las personas nacieron y se criaron en Alalaj, y también sus antepasados vinieron a la región. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo poder explicar esto? Bueno, si leemos la Biblia, podemos entenderlo mejor. ¿Lo tienes? Acá en este gráfico, vamos a ver, Bukuyaya es Anatolio iraní. Esa zona de acá, Anatolio iraní. Alalaj tiene de Anatolio, de iraní, y de levantino, o sea, de Medio Oriente. Tiene de las tres. Los sidonitas tienen de iraníes y de levantes. Y de levante. Acá lo puedes ver. Bueno, aquí está Alalaj. Ahí lo tienes. Aquí. Mostrándolo orográficamente. Ahí lo tienes, el Líbano. ¿Ves? Acá está, Alalaj. Este es el sitio de Alalaj. Acá está. Y ese es el río Orontes. Alalaj, justamente, está cercano al río Orontes. Depende del río. Acá ves el sitio arqueológico de Alalaj. Bueno, ¿cómo explicar esto? Es posible que vivieran en Alalaj mucho menos migrantes de larga distancia de lo que habíamos pensado anteriormente. Otra posibilidad es que aún no se han encontrado las tumbas. Quizás la mayoría de las personas que vinieron de muy lejos no fueron enterrados directamente en Alalaj, o lo fueron de una manera que no se puede rastrear. Y eso es lo que tenemos. Lo que nos dice la Biblia de los migrantes de retorno era muy común en el Medio Oriente. Y aquí es común. Bueno, nos vemos en su ocasión y saludos. Recuerda, entra a Telegram.